Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es martes 8 de diciembre. Estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente, estructuras de acero, perdón, de hormigón armado. Y vamos a continuar con la sesión de hoy. Entonces, habíamos visto ya varios puntos y ahora nos toca, nos habíamos quedado justamente... Nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Y ya recuerdo que les comenté acerca de estos dos puntos, ¿no? De resonancia, de amortiguamiento y resonancia, que tenían que tener en su cuaderno, ¿correcto? Investigarlo y tenerlo en su cuaderno. Y justamente les iba a explicar acerca de este punto, ¿no? Entonces, acerca de este punto referido a referido a lo que sucede cuando tenemos distintos tipos de suelo, ¿no? Y bueno, entonces, miren, Así. a ver, señor Chamba, ha perdido el audio. A ver, miren lo siguiente. Nosotros tenemos aquí cuál es el espectro de respuesta típico para distintos tipos de suelo, dos condiciones de suelo y los distintos y los tipos de edificios a los cuales afectarían, ¿correcto? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, no sé qué pasó aquí. Bueno, aquí me salió un mensaje, es que perdón un minuto. Ya, bueno, entonces, uy, ¿qué pasó aquí? No sé, perdón un minuto. Ya, entonces estaba hablando el espectro de tipo A es un espectro de respuesta típico, ¿no? Para movimientos del suelo, de sismos, ¿no? Cercanos al epicentro, near field, ¿no? Se llama near field, o sobre terreno firme o roca, ¿ya? Ese es el tipo de espectro que yo tengo. Y luego el tipo B es el tipo de respuesta, espectro de respuesta típico para movimientos del suelo en alguna distancia del epicentro, ¿no? Alguna distancia del epicentro y o sobre otros tipos de suelos, más suelos blandos, ¿no? Entonces, miren lo que ocurre aquí. Este tipo eh, de, de, de terremotos se le llama, se llama near field y el de acá, far field, ¿no? Far field, ¿no? En inglés, ¿no? También tienen otros nombres, pero bueno, prácticamente se puede dividir en estos dos tipos. Y aquí tenemos en en el eje de las Y tenemos la aceleración espectral dividida entre la aceleración máxima del terreno, o sea, entre el PGA, ¿correcto? Por eso acá está el valor de 1. Entonces yo divido mi aceleración espectral entre el PGA y me da esta curva
Y en la otra me da esta curva, ¿no? Asumiendo que el PGA, bueno, es un valor fijo. Luego, en el eje de las X tenemos distintos periodos naturales, ¿no? De las estructuras, o sea, el periodo fundamental en segundos, ¿no? Entonces tenemos periodo de suelo, ¿no? De cero, ¿no? Sería un objeto muy rígido, ¿no? Por ejemplo, la roca, ¿no? La roca misma, ¿no? La roca misma, donde no hay una edificación, o una edificación de roca, ¿no? Una cueva, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos edificios o edificaciones, estructuras que van entre 0 a 0.5 segundos, que serían estructuras de 2 pisos y de 1 piso, ¿no? Luego tenemos edificios de 5 pisos, más o menos el periodo natural o fundamental está alrededor de los 0.5 segundos. Luego tengo edificios de 10 pisos, cuyo periodo fundamental está aproximadamente alrededor del 1 segundo. Luego tenemos las estructuras de 15 pisos, donde el periodo fundamental está alrededor de los 1.5 segundos. Luego tengo los tanques de almacenamiento de agua y estructuras de 20 pisos, ¿no? Que más o menos pueden estar entre los 2 segundos, y edificios muy altos que están alrededor de los 2.5 segundos, ¿correcto? Entonces, esto nos quiere decir, ¿qué nos quiere decir este gráfico? Que cuando tengamos edificaciones de baja altura, miren aquí, como edificios de 1 piso, de 2 pisos, pues estos edificios van a sufrir más por efecto de la resonancia, ¿no? Por si acaso, resonancia no significa necesariamente colapso, ¿ya? O sea, muchas personas asocian que cuando existe resonancia entre una estructura y el suelo, va a haber un colapso de la estructura. No, o sea, la resonancia es simplemente una amplificación de los efectos del sismo en la estructura. Que eso puede llevar a un colapso, eso es otra cosa, ¿ya? Pero no significa que la estructura se va a mover más, no que va a colapsar. Si se mueve más, evidentemente puede haber un peligro lejano o cercano, un peligro. Cuando hablamos de haber un peligro, es siempre un peligro cercano, ¿no? Puede haber un peligro más o menos cercano de que podría colapsar, pero no significa el colapso. Entonces, miren ahí, miren ustedes ahí su pantalla, ¿no? Entonces, esas estructuras van a estar en esta zona, ¿sí? En esta zona, ¿sí? En cambio, las estructuras, ¿por qué? Porque están comprendidas en ese periodo, ¿no? En cambio, las estructuras que van a estar, digamos, afectadas cuando estamos cerca del epicentro, ¿no? O sobre suelo firme o roca, ¿sí? En cambio, aquí, las estructuras que están entre más o menos 0.8 y 1.5 segundos son las que estarían mayormente afectadas para sismos lejanos, far field, ¿no? Respuesta típica de movimientos del suelo a una distancia del epicentro, ¿no? Entonces, cuando estamos lejos del epicentro,
bueno, alguna distancia, tampoco se trata de estar súper lejos, ¿no? Si estoy a 1000 kilómetros, pues de repente no es nada, ¿no? Pero sí, alguna distancia, ¿no? Y sobre suelos blandos, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en ciudades, en edificaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Ciudad de México y en Guayaquil, por ejemplo. Cuando hubo el sismo del 2016, hubo resonancia en los edificios de esos tamaños, ¿no? Se movió mucho los edificios alrededor de esos tamaños, ¿no? Ubicados obviamente en suelos blancos, ¿ya? Estos espectros, ustedes ya saben cómo se calcula un espectro, ¿no? Ya saben cómo se calcula un espectro. Y bueno, luego, aquí tenemos otro gráfico de la respuesta de un edificio de 10 pisos a la frecuencia de vibración del movimiento del suelo, ¿no? Ustedes saben que la frecuencia de vibración de un suelo, el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? O sea, el periodo, o mejor dicho, la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Si yo tengo digamos, una frecuencia de 1, un ciclo por segundo, o hertz, ¿no? Y aquí voy a tener el desplazamiento en el tope del edificio, ¿no? O sea, en la parte más alta de un edificio, yo mido vamos a decir, aquí en la parte más alta, ¿no? Mido la distancia, lo que se desplaza, ¿no? Y lo que se desplaza en la base del edificio, ¿no? Entonces, aquí es que está la base, ¿no? Entonces, vamos a decir que pues, la frecuencia, el desplazamiento máximo del tope del edificio se da cuando la frecuencia es, en este caso, como es un edificio de 10 pisos, ¿no? Más o menos, un edificio de 10 pisos, ¿qué periodo tiene, más o menos? Un segundo, ¿verdad? Más o menos el periodo, es que también esto es muy relativo. El periodo fundamental de una estructura no es, sino se podría aproximar a 0.1 m. N es el número de pisos. Entonces, si yo tengo 10 pisos, pues esto va a ser un segundo. ¿Correcto? Por lo tanto, el periodo es un segundo. Y la frecuencia será 1 entre 1. Entre un segundo, ¿no? Y la frecuencia me da 1, por eso me da 1, por eso acá está este 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el desplazamiento en el tope o el desplazamiento del edificio? Cuando yo estoy cercano a un segundo, voy a tener el máximo desplazamiento de mi estructura. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Muy bien. No sé si todos entraron a la clase. A ver si están todos, perdón. Hay alguien hay alguien en línea, en espera. No hay nadie, ¿no? Están todos ahí, muy bien. Entonces, seguimos. A ver, ¿cómo los edificios resisten a los sismos? ¿Correcto? Miren lo siguiente. Aquí tenemos un edificio. Este edificio, bueno, en realidad ese es un esquema del edificio en la foto que, bueno, no es foto, es una imagen. Es una imagen por computadora, ¿no? De un edificio en Quito. Esto lo tomé, creo que ya está construido, está en construcción, ¿no? Eso es en Quito.
¿Por qué? ¿Por qué lo puse aquí en esta diapositiva? Porque es una estructura irregular, ¿no? Tiene muchos irregular en altura. Tiene volados, ¿no? Muy volados. Y según se ve aquí, digamos, hay que ver cómo mismo coloco mis columnas, pues, porque mis columnas no van a, como tienen esta forma sinuosa, ¿no? Ustedes ven así, este edificio lo ven así, ¿no? Tienen esta forma sinuosa, ¿cómo mismo voy a poner mis columnas en una estructura así, ¿no? Entonces, ¿por qué les escribo esto? Porque en realidad, ¿cómo los edificios resisten a los sismos? En primer lugar, tenemos que las estructuras, sobre todo, van a estar sometidas a cargas verticales. O sea, las estructuras trabajan muy bien para cargas verticales, ¿no? La carga de la gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí esta edificación, voy a tener la carga viva, ¿no? Personas, los muebles, y aquí voy a tener, digamos, la carga muerta también, ¿no? La carga del mismo techo, la carga de las paredes, etcétera, ¿no? Y justamente las decisiones que uno toma como ingeniero estructural se van a referir ¿a qué? A la apariencia de la edificación, a la estética y a la funcionalidad, ¿no? O sea, a la apariencia, a la estética y a la funcionalidad, ¿no? O sea, la apariencia, pues, se refiere pues, a la concepción arquitectónica que tiene el arquitecto, ¿no? Obviamente, la estética, pues, y la funcionalidad, estos tres en realidad se refieren a lo que un arquitecto concibe, ¿no? Como idea suya. Pero es importante que nosotros respetemos en la medida de lo posible eso, pero que también tengamos un criterio para saber a los arquitectos también ponerle el pare, ¿no? O sea, digamos, el decirle, estas cosas no se pueden hacer en una zona sísmica, ¿ya? Y para eso, no sé si les he puesto un video, les he puesto un video por ahí, pero ya vamos a ver en el módulo, ¿ya? Miren aquí, ¿qué está pasando aquí? El movimiento del suelo hace que esa estructura se mueva, ¿no? Entonces, al moverse, si tenemos una estructura de mampostería, pero sin diafragma rígido, ¿no? O sea, sin cubierta, sin nada aquí, pues ¿qué va a pasar? Que la estructura simplemente eh, no se va a mover, ¿no? Va a quedar ahí. En cambio, aquí este es el caso de la estructura con un diafragma rígido. Entonces, aquí diga de una manera, el diafragma va a limitar y va a hacer que esta deflexión sea de una manera más uniforme, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, depende de cómo sea mi estructura, ¿no? Y aquí yo lo he rayado, vamos a tener una respuesta distinta de los edificios, ¿no? De los edificios, una respuesta distinta. Por ejemplo, miren aquí, tenemos este edificio donde el sistema estructural predominante es el shear wall, ¿no? Shear wall, pero solamente este shear wall está en esta pared y en esta pared vamos a decir que eso también se puede dar, ¿ya? Tengo aquí shear wall y dijimos que aquí en esta dirección solamente. Voy a borrar un poco en la diapositiva. Voy a un poco limpiar
que no me gusta que voy a borrar esto. Ya. Ahora sí. Ahora sí comparto de nuevo. Ya, ustedes están viendo aquí, ¿no? Miren, tengo un sistema de shear wall que es en esta dirección, ¿no? Digamos, si este es el eje, generalmente los edificios hay que hacerlos de alguna manera, darle rigidez lateral y desarrollar el sistema estructural en sus dos ejes principales, ¿no? Miren aquí, este es el eje X. Si tenemos este edificio, vamos a tener que, este es el eje, le vamos a llamar el eje X, y este es el eje Y. Entonces, en el eje Y es un pórtico, ¿no? Digamos que es un pórtico, que esto también se puede dar, el predominante. Y en el eje X es shear wall. Shear wall es muro de corte, ¿no? Muro de cortante o muro estructural. Entonces, ustedes van a ver aquí, ¿no? Shear wall, pórtico. Entonces, ustedes van a ver que el shear wall pues, va a tener pocas aberturas y las fuerzas laterales grandes. O sea, también ese sistema toma consigo, toma a cabo las fuerzas laterales grandes y si las aberturas, estas aberturas son pequeñas, ¿no? Entonces yo tengo aquí este muro va a tomar gran parte de la fuerza cortante de piso, ¿no? El sistema estructural, ¿por qué? Porque mientras yo tenga mayor área de sección de mi elemento, voy a tomar mayor cortante de piso, ¿no? Y lo bueno de este sistema estructural es de que da mucha rigidez lateral, al menos en este sentido, en sentido X, va a dar mucha rigidez lateral a mi estructura. Luego tenemos los muros Moment Resistant Frame, ¿no? Que son los pórticos resistentes a momentos, ¿no? Pórtico resistente a momentos, ¿no? Digamos que estamos en los dos sentidos con este tipo de pórticos. Miren, para la misma estructura, para la misma edificación, estoy dando una solución distinta, ¿no? Aquí tenemos secciones grandes de columnas y vigas, o sea, nuestras columnas tienen que tener un peralte en un sentido y también un peralte en otro sentido, para garantizar la rigidez lateral en ambos sentidos, ¿correcto? Luego tenemos que nuestras vigas también tienen que ser vigas peraltadas, ¿no? Nuestras vigas tienen que ser, digamos, tengo aquí la losa, tengo mi viga, ¿no? O si es en una esquina, también mi viga, ¿no? Entonces tengo que tener, mis vigas tienen que ser peraltadas. ¿Ya? Vigas peraltadas. ¿Ya? Y luego, las fuerzas laterales son tomadas en flexión, ¿no? O sea, digamos, las fuerzas laterales van a tender a flectar mis componentes, ¿no? Mis elementos, ¿no? Por ejemplo, las vigas sobre todo van a tener que resistir fuerzas de momento flector y mis columnas también flexo-compresión, ¿no? Ahora, aquí tengo otro sistema estructural. Aquí tengo otro sistema estructural que es el pórtico arriostrado. Tengo este caso, ¿no? El pórtico arriostrado. Y las fuerzas laterales son llevadas a cabo por tensión y compresión en las columnas, vigas y cross bracing, ¿no? Y un arrastramiento en forma de cruz o X, ¿no? Cruz X.
En este caso, las mayores fuerzas laterales, las fuerzas sísmicas, son tomadas por las columnas, las vigas y estos pórticos y estos arrastramientos, ¿no? Digamos que en este sentido es braced frame. Entonces, por eso es tan importante el tema de qué estructuración va a tener mi edificio, ¿no? Generalmente estos de aquí, estos elementos de aquí pueden ser metálicos, ¿no? Pero también pueden ser de concreto armado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso, este es un ejemplo típico de aulas, ¿no? De colegio, y ahí tenemos, estamos en el de pórticos, ¿no? El segundo caso, miren ahí el pórtico. Aquí, a veces los elementos estructurales no se pueden ver, digamos, imagino que acá la columna está hasta aquí, viene la viga y aquí está la otra columna. Esa es una posibilidad. Y acá tengo mampostería, ¿no? Mampostería, el interior. O puede ser que de repente, no sea así. Que de repente es un muro de pared, ¿no? Digamos, a veces de manera visual no es fácil saber, no es fácil darse cuenta de el sistema estructural que existe en una estructura una vez que está con acabados. Es complicado, no es fácil. Aunque aquí podemos un poco sospechar algo, ¿no? Miren aquí. Acá vemos que está como han dejado aquí las varillas, ¿no? Ves que han dejado estas varillas, es para seguir construyendo más pisos, ¿no? Entonces podemos sospechar aquí, ¿qué cosa? Podemos sospechar que aquí va a funcionar una columnas, igual que acá columnas, pero acá miren aquí, acá sí hay un muro, ¿no? Acá hay un muro, incluso acá podríamos decir que parece que hubiera un muro también. O sea, acá parece que hubiera un muro no tan grande, ¿no? Y aquí también. Lo que se denomina muro estructural. Incluso por acá hay esta cero, pero esta cero ya puede ser que esté el muro, que acá sea el elemento de borde, y acá muro. Ya no estoy muy claro aquí, ¿no? Pero bueno, es el sistema estructural. El arreglo de las columnas y muros estructurales, el arreglo de las columnas y muros tiene un efecto decisivo en el diseño de los cuartos e interiores, y las decisiones estructurales son también decisiones de diseño, ¿sí? A esto debido a que los ingenieros que toman las decisiones solo con base a la apariencia, estética y funcionalidad, es poco probable que produzcan buenos edificios porque no toman en cuenta el comportamiento estructural desde el punto de vista dinámico, ¿no? O sea, a veces como ingenieros solamente nos vamos a basar en, nos vamos a basar en, digamos, en la parte de la estructura arquitectónica, nada más, ¿no? Pero miren lo que ocurrió aquí, eso es en Venezuela, en un edificio en Caracas, en el Hotel Macuto. Miren aquí que ocurrió en un sismo, me parece que en el sismo del 67, ¿no? Había unas columnas que subían, pero había digamos, el edificio, el hotel tenía, a una determinada altura, tenía estacionamiento, parqueadero, ¿no? Entonces, digamos, estas columnas sufrieron, ¿no? Sufrieron concentraciones de esfuerzos justamente en el nivel en el que los muros que venían desde arriba no continuaban y se habían convertido en columnas, ¿no?
El ingeniero estructural debe intervenir en las diferentes fases de diseño de un proyecto, inclusive en la propuesta arquitectónica. Esto es importante, ¿no? Con la finalidad de garantizar una edificación con buen comportamiento estructural. De este modo, pues, un sistema estructural debe adaptarse de manera funcional a la propuesta arquitectónica con la finalidad de proporcionar resistencia y rigidez lateral adecuados. Aquí me faltó poner ductilidad, ¿no? No solamente resistencia y rigidez, sino ductilidad también. ¿Sí? Permitiendo a la edificación que se desea proyectar una adaptación a las condiciones locales donde se construirá, ¿no? Ya sabemos, pues la resistencia, que mis elementos resistan, rigidez lateral, que mi estructura se mueva hasta cierto nivel. Ustedes saben que en función de lo que se mueve mi estructura, va a estar en función de lo que se mueva, va a estar, digamos, la respuesta, ¿no? O sea, si estructura se mueve más, la respuesta va a ser mayor. La configuración estructural tiene que ver con la geometría en planta y altura de la edificación, con la distribución de las masas, con el tamaño relativo de sus elementos estructurales y sus nudos, ¿no? Esa es la configuración estructural. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo les he dejado una tarea para el día viernes, ¿no? Sobre estructuración, ¿sí? Tienen pues, que hacerla esa tarea, ¿no? También sabemos que edificios asimétricos que tienen con irregularidades, ¿no? Han sufrido mucho más daño por sismos que edificaciones simétricas. Por ello, los códigos de construcción penalizan la utilización de configuraciones irregulares en planta y elevación y recomiendan a su vez una configuración regular. A ver, los códigos no solo penalizan, los códigos de construcción, las normas. Hay normas que incluso restringen, o sea, dan como restricción no usar determinados tipos de estructuras, ¿no? A ver, aquí voy a preguntar, ustedes pues sí saben cuáles son los coeficientes de regularidad o irregularidad, ¿verdad? A ver, señor Joel, hay dos Joeles aquí, ¿no? Joel Intriago, a ver, señor Joel Intriago. A ver, la norma ecuatoriana, ¿no? ¿Cómo penaliza a las estructuras con irregularidades en planta y elevación? Que por el tipo de la estructura, ingeniero. Ya, pero ¿cómo hace para penalizar? El, el factor de reducción. Así es, con un factor de reducción, ¿verdad? De tal modo que si yo tengo, esto creo que ya les he mencionado en una clase, para hallar mi cortante basal, tengo mi coeficiente de importancia, luego tengo mi aceleración espectral, tengo mi factor de reducción de respuesta, ¿no? Y aquí tengo con estos dos factores, ¿no? Con estos dos factores. ¿Qué valor tienen? ¿Hasta dónde pueden llegar, señor Joel?
¿Hasta dónde pueden llegar? Cero 0,45. No, 0,90. O sea, ¿cómo que 0,45? 0,90. O sea, o sea, pueden bajar hasta 0,90, ¿no? Cada uno, ¿no? Y esto, ¿qué en su conjunto, qué me está diciendo? Usted mismo. ¿Qué me está diciendo en su conjunto? Por el tipo de suelo. A ver, lo que me hace estos factores, de alguna manera me están amplificando la fuerza, mi cortante basal, ¿no? O sea, yo al dividir aquí entre 0,9 y 0,9, imaginemos de que en una estructura cualquiera voy a tener aquí 0,9 y acá 0,9. Entonces, es como si yo estuviera dividiendo todo entre 0,81, ¿no? R. Si yo divido 1 entre 0,81, es como que yo estuviera amplificando mi cortante a 1,23. Y por eso es A en T. ¿Verdad? Amplifico. Pero un ingeniero tramposo, vamos a decir así, por decir menos, le puede sacar la vuelta a la norma. ¿Por qué? Porque cambia el R, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se queda con el R de 8, que es el R máximo que la norma permite en pórticos, y lo deja ahí. Entonces, lo mismo que nada, ¿no? No se amplificó, porque yo no debería usar 8, debería usar un R menor, de repente un R de 4, o un R de 5, ¿sí? Y con este R de 8 maté prácticamente toda posibilidad de amplificar la, la cortante basal. ¿Y qué gano yo amplificando la cortante basal? Señorita, a ver, señorita, vamos a preguntarle a una dama. Lisette Torres. A ver, responda la pregunta, ya la hice, la pregunta ya la hice. Dijo amplificando el cortante basal, ¿verdad? Amplificando. O sea, esa no ha sido la pregunta. Claro que dije amplificando la pregunta, pregunté qué gano amplificando la cortante basal. Si amplifico la cortante basal, gana mayor resistencia a la estructura, porque así el desplazamiento horizontal evitaría que las conexiones tengan una resistencia mayor. No, está confundiendo las cosas. Si yo amplifico mi cortante basal, tenga en cuenta que el B va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas sísmicas, ¿no? Y aquí tengo mi estructura. Tengo aquí fuerzas, ¿no? F1, F2, F3. Aquí tengo mi cortante basal B. B es la suma de estos tres, ¿no? Entonces, si yo aumento el B, de alguna manera estoy aumentando o sea, pues no va a ser esta flecha, no, estoy aumentando
todas mis fuerzas sísmicas, ¿no? Mis F sub I. Y eso, digamos, ¿y eso en qué me ayuda? Al colapso. No, ¿cómo que el colapso? Eso me ayuda a que cuando vea que son fuerzas con las que yo voy a diseñar mi estructura. Evitar el colapso. Eso me ayuda a que yo voy a diseñarlas, digamos, mis elementos los voy a diseñar para fuerzas mayores. ¿Ya? Pero tenga en cuenta que esa fuerza, que esta fuerza B, que a las finales me sirve para encontrar F sub I, ¿no? Tenga en cuenta que, digamos, no me evita que siga habiendo irregularidad, porque, digamos, esta fuerza se absorbe en toda la estructura, ¿no? Esa fuerza va a ir dentro de toda la estructura. Y a las finales, qué sé yo, si un momento, aquí yo tengo un momento, ¿no? Un momento por sismo. Un momento de sismo, ¿no? Así. Este momento de sismo. Si este momento iba a ser de, qué sé yo, de 3.5 toneladas, metro, ¿no? Digamos, al aumentar por 1.23, estoy poniendo de ejemplo, ¿no? De repente aquí ya no es 3.5, sino es 3. Como esas fuerzas se amplifican, ¿verdad? Se aumentan, pero se distribuye el efecto que va a producir en la estructura, se distribuye a lo largo de toda la estructura, ya no va a ser 3.5, sino 3.52. Y pregunto, ¿hay una diferencia significativa? Señorita Lisette. Significativa en cantidad de mayor, no, pero sí sigue siendo significativo. No, no hay una significativa diferencia. ¿Ya? Entre 3.5 y 3.52 da lo mismo. Porque a las finales, de repente, mi estructura, yo diseño mi viga aquí, ¿no? Y el acero que le puse, como uno trabaja con aceros comerciales, de repente, el acero que le puse, no, uno tiene que trabajar con aceros comerciales, de repente me cumplen para 3.52 y a las finales le saqué, digamos, no me ayudó en nada el haber amplificado. No sé si me explico. Pero, y la irregularidad permanece, ¿no? El problema es que la irregularidad permanece, ¿no? Imaginemos que es una estructura así, en altura. Tengo este tipo de irregularidad, ¿no? Un offset, ¿no? Digamos, tengo aquí mi estructura. Obviamente, estas columnas son totalmente verticales, ¿ya? Tengo un offset, ¿no? Una estructura. ¿De qué me sirve amplificar mi cortante basal? Que de alguna manera amplifico mis fuerzas sísmicas si la irregularidad va a permanecer, ¿verdad? Ese es el problema de aceptar cualquier tipo de sistema estructural con irregularidades como una solución estructural, ¿no? Vamos a hablar lo siguiente, miren, los edificios con frecuencia, ¿no? Que son irregularidades generalmente por motivos económicos, funcionales, arquitectónicos, ¿no? Con frecuencia, el primer piso de un edificio es más grande que los pisos superiores. Y esto en el caso de un edificio con espacios comerciales, en el piso
inferior, en la planta baja, y también departamentos en los pisos superiores. Esto existe, ¿no? Muchos edificios que tienen fines comerciales y en la parte superior son viviendas, ¿no? O por ejemplo, un edificio en esquina podría tener muchas ventanas en los dos lados que dan a la calle, pero que tienen muros sólidos sobre los otros dos lados, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? Acá tengo una vivienda vecina, y por lo tanto si tengo estas columnas de aquí, aquí voy a tener paredes, ¿no? Que me cierran, me hacen más rígida esta zona, mientras que aquí voy a tener de repente grandes ventanas, puertas que dan a la calle, no es la calle, ¿no? Entonces, vamos a tener este problema, ¿no? Que esta zona va a ser más rígida que esta zona de aquí. Entonces, aquí esto se va a mover mucho más en un sismo y se va a producir una excentricidad torsional, ¿ya? Luego, las irregularidades afectan adversamente el desempeño sísmico de un edificio por concentrar demandas en ciertos niveles de pisos o elementos. Estas demandas concentradas pueden conducir a daño, a falla y en algunos casos el colapso. ¿Sí? Ese es el tema. Ahí les he puesto en inglés porque sé que ustedes saben mucho inglés. Y aquí tenemos también el problema de un edificio en una cuesta, en una colina, bueno, en una cuesta, ¿no? ¿Y cuál es el problema de este tipo de edificios? Pregunto. A ver. Señor Danes Flores. ¿Cuál cree que es el problema de este tipo de edificios que están así? Señor Danes, Presente. ¿está usted presente o está haciendo otra cosa? Presente. Ya, a ver, contésteme la pregunta que le he hecho. Que la altura de las columnas. No sería, no. Sí, muy bien, la altura de las columnas, claro. Y ahí está dibujado, ¿no? Vean aquí. Acá está la altura, acá la altura. Las columnas tienen distinta altura. Y esto va a traer un problema también para la estructura, ¿no? Porque al tener distintas alturas, voy a tener que en una zona, en las columnas más cortas, pequeñas, va a haber una concentración de momentos y de cortantes que no habría en las columnas más pequeñas, ¿no? Se da un fenómeno de columna corta, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué recomendaciones, y esto ustedes tienen que emplearlo ustedes tienen que emplear esto en su edificio, ¿ya? ¿Qué recomendaciones deben existir para realizar una buena estructuración? El poco peso, por ejemplo. Nuestras estructuras tienen que ser lo más ligeras, alivianadas posible. Por ejemplo, a ver, ¿qué recomienda para tener poco peso, señor Kevin Rivera? A ver, yo quiero que... Podríamos aligerar losa, sería una de las opciones. Muy bien, Kevin. Aligerar la losa. ¿Cómo aligero la losa? Con la estructura de losa tipo waffle puede ser. Viga en una dirección. Ya, Solo, tipo waffle. cajoneta. Cajoneta, pero que hueca, ¿no? Claro. O sea, haciendo, por ejemplo, el señor Kevin Rivera, que yo pensaba que no estaba, ya le iba a poner un 0, pero va a tener una buena intervención, por ejemplo, haciendo una losa nervada, ¿no? Losa nervada.
Luego, y apagó de nuevo. A ver, señor, a ver, no he terminado con usted. ¿Qué otro Es que se tipo? me queda un poco a veces cuando dejo la cámara encendida. Y ahí se me corta un poco su audio. Más que todo es Ah, por bueno, eso, ingeniero. ok, no pasa nada. A ver, continuamos. ¿Qué otro tipo de se le ocurre para aligerar una estructura? Mm, la mampostería puede ser una de las opciones. Hay unas que son más livianas, los muros, en los muros. Ya, usando mampostería liviana, a ver, por ejemplo, ya. ¿Qué Y más? el correcto uso de los pesos calculados, tanto el peso muerto como el peso vivo, carga viva. Ya, pero ¿a qué se Entonces, refiere el correcto uso? hay cuando uno calcula mal, a veces sobredimensiona ese tipo de estructuras. Ya, o sea, Cuando hace un cálculo a la patada, por decirlo así. optimizar optimizar los elementos estructurales, podría ser, ¿verdad? Claro. O sea, hacer un diseño optimizado, no, no poner, digamos, elementos de más o de mayor dimensión que la estrictamente necesaria, ¿no? No poner columnas más grandes de lo previsto, igualmente no poner vigas o muros más grandes de lo previsto, ¿no? Porque de esa manera Claro. yo estoy asegurando, pues, que si tengo menos volumen de concreto, es menos pesada la estructura, ¿no? Yo puedo usar, así como el señor Kevin dice de losa enervada, puedo usar poliestireno expandido, ¿no? En mi losa para alivianar. Muchas veces se dicen losa alivianada, pero ¿con qué supuestamente se aliviana? Con los bloques. Y en realidad los bloques no es que alivianen, es una carga más. O sea, lo aliviana de que sea una losa maciza de hormigón armado por completo de esa losa, pero le estoy poniendo la carga de un ladrillo. Un bloque de ladrillo de techo, un bloque de techo, puede llegar a pesar 12 kilos. Si a uno le cae un ladrillo de esos en la cabeza, lo puede matar, ¿verdad? Entonces, usando poliestireno expandido, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también usando tabiques o sea, tabiques divisorios, ¿no? Tabiques ¿cómo se llaman este material? De gypsum, ¿no? De gypsum. Ingeniero, también hay unas paredes de poliestireno con malla y hormigón que le tiran. Sí, también poliestireno, sí. Sí, pero digamos, el hormigón lo usan como una pared estructural, ¿no? Yo no soy muy partícipe de ese sistema, ¿no? Pero dicen que en el terremoto de Pedernales al menos no fallaron, ¿no? Bueno, bueno, otro más es el tema de la sencillez, simetría y regularidad, tanto en planta como en elevación. Otra recomendación, ¿verdad? Todo esto ustedes tienen que usarlo, estos conceptos tienen que usarlos en su estructura que están mencionando, ¿no? Por ejemplo, sencillez, simetría y regularidad, ¿no? O sea, mientras la estructura sea más sencilla, mientras sea más simétrica y regularidad, tanto en planta como en elevación, ¿qué se consigue? ¿Qué se consigue? A ver, pregunto. A ver, pregunto. ¿Están atentos? Señor Paul Rodríguez. Cuando una estructura es sencilla y regular, lo que nos ayuda también es a reducir lo que son dimensiones en columnas, dimensiones en vigas, porque a veces las estructuras irregulares necesitan volados, soportar más cargas.
Ya, esa es una respuesta. ¿Qué más? En las estructuras irregulares también tendríamos que sobredimensionar algunos elementos porque los sismos o los que sea, los sismos atacarían más a la estructura que una sencilla Ya, por su configuración que no esté simétrica entre columnas y muros. ya. Pero hay una cosa fundamental, que es que cuando la estructura es más regular, sencilla, simétrica, los programas de computadora, los software que uno utiliza para el diseño, de alguna manera, digamos, de alguna manera reflejan mejor lo que uno está calculando. De alguna manera, los programas me van a reflejar mejor el diseño que yo quiero, ¿no? O sea, me van a, de manera más correcta, ¿no? Me van a, o sea, ¿qué es un programa? ¿Qué es un modelo numérico de un software que uno usa, de un edificio? Es una aproximación a la realidad, ¿no? Yo quiero, a través de un modelo, aproximar un edificio que puede ser existente o un edificio nuevo que quiero proyectar, lo estoy de alguna manera aproximando a un modelo. Entonces, si la estructura va a ser sencilla, si la estructura va a ser simétrica, si va a ser regular, pues de alguna manera mi modelo va a capturar ese comportamiento que yo quiero encontrar. Correcto, captura la información, ¿no? En cambio, si basta con que haya una columna o una viga que sea un poco, digamos, excéntrica, ¿no? Por ejemplo, a veces hay vigas que se colocan, qué sé yo, cosas absurdas, como por ejemplo, yo he visto en un plano, no sé, por ejemplo, había una viga, un plano de un edificio que estoy evaluando, una viga que era un edificio existente, perdón. A ver, aquí, un edificio existente que en la viga de descanso de escalera era una viga así, de 10 centímetros de altura y de 72 centímetros de altura, ¿no? Y en planos, digamos, era, digamos, así. Esa es la viga de descanso, es una línea, ¿no? Digamos, ese es el modelo, es una parte del modelo. Bueno, era un edificio de 6 pisos, ¿ya? Y esta es la viga de descanso, digamos, aquí está la viga de descanso. Pero, aquí estaba, ahí, a ver si me explico. Esta es la viga de descanso, ¿ya? Y digamos, y esta es una columna, en el plano aparecía esta viga de descanso de la escalera, esta es la viga de descanso, pero no aparecía esta columna que le he puesto un check, que es la columna, la otra columna donde se apoya en la viga de descanso no aparecía en los planos. Y una cosa sumamente rara que tampoco en la visita al edificio no había manera de saber de qué dimensiones tenía esa columna, esa viga, si se apoyaba en una columna o no. Entonces, en un primer modelo, yo modelé aquí, pues yo asumí que había un pilarete y puse unas dimensiones porque cuando uno no tiene que, como ustedes saben que todo modelo que uno realiza es una aproximación a la realidad, uno también puede aproximar sus modelos a la realidad. Si le falta información, entonces yo aproximé a una columna muy pequeña y a una viga, la viga la modelé así,
como tal, ¿no? En realidad la viga en estos casos ya no amerita modelarla como viga, porque esto ya tiene una función, y ya eso no se comporta como viga, o viga de gran peralte, y esto se debe modelarse en realidad como puntales, un sistema de puntal. Pero bueno, yo lo modelé así para ver qué pasaba, y le hice un análisis no lineal, estático, no un análisis pushover, y resulta que no me salía la curva de capacidad. No se obtiene la curva de capacidad. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos irregularidad? Basta que sea de un elemento, como este caso de esta viga de descanso, ya los programas no logran capturar el comportamiento real porque tienen hasta para modelar este tipo de irregularidades me va a generar problemas en los software, y los software ya como que se rayan, se alocan, no saben qué hacer. Ya eso pasa. Bueno, luego, y hemos visto poco peso, sencillez, plantas poco alargadas. ¿A qué se refiere esto de las plantas poco alargadas? Señor Andrés Ortega. ¿Quién es? A ver, señor Andrés Ortega. Plantas poco alargadas. ¿Qué pasa con las plantas poco alargadas? No, perdón, ahí dice recomendación para una buena estructuración. ¿Es bueno tener plantas no alargadas? ¿Es bueno tener plantas no alargadas? A ver, señor, le he preguntado. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, como que le daría mayor estabilidad a la estructura. Si Ya, estamos hablando de pocas alargadas, es más o menos como que decir las luces de las por vigas. ejemplo, tengo una planta así, en planta. Esta es una vista en planta, otra planta así, ¿no? Lo bueno es, eso es lo bueno. Esto hay que dividirlo en puntas sísmicas. Porque si no lo divido, al tener una planta muy alargada, va a pasar que viene el sismo y digamos, en una zona se va a mover, va a empezar a moverse antes que la otra. Ese es el problema de las plantas poco alargadas, ¿no? Y también la planta poco alargada me hace una estructura más flexible. Por eso hay que poner, hay que colocar, digamos, juntas sísmicas, ¿no? Uniformidad en la distribución de resistencia, rigidez y ductilidad, ¿no? O sea, nuestras estructuras tienen que ser uniformes también, ¿no? Uniformes en el sentido de hacer un buen diseño, ¿no? En la distribución de resistencia, ¿no? O sea, que mis columnas tienen que tratar de ser, de alguna manera, distribuirse de manera uniforme, ¿no? No puede ser de que en mi edificación, que yo tengo una columna, acá tengo mi edificio, ¿verdad? En planta. Pues en esta zona pongo unas columnotas, y aquí pongo unas columnitas, pequeñitas, ¿no? Si tengo que ser uniforme, ¿no? Tengo que ser, estoy poniendo, esta es la sección de la columna, ¿no? Luego, rigidez, pues también tiene que ver, pues, con colocar, si yo coloco muros, acá tengo mi edificio, si coloco un muro aquí, tengo que poner un muro aquí. Y si yo necesito colocar un muro, esto para dar rigidez en el sentido, digamos, en el sentido X. Ese es el sentido Y. Pero yo doy rigidez lateral en el sentido X, tengo que colocar también, dar rigidez lateral en el sentido Y. Así, ¿no? Si yo coloco un muro aquí, también tengo que colocar del otro lado. En la medida de lo posible, de manera simétrica. Luego, ductilidad. Ductilidad, pues, que mis estructuras sean capaces de incursionar
en el régimen elástico de una manera favorable, ¿no? Y sin pérdida abrupta de rigidez, mejor dicho, de rigidez, de resistencia y que no llegue al colapso, ¿no? Luego, hiperestaticidad y líneas escalonadas de defensa estructural. Mientras yo tenga mayores líneas de defensa, ¿no? mayores ejes de pórticos, por ejemplo, una estructura va a ser mejor, ¿no? Tampoco se trata de abarrotar un edificio con columnas por todo lado y pórticos por todo lado, no, sino que hay que ponerlo justo, ¿no? Ni más ni menos, ¿ya? Luego está el tema de la formación de las rótulas plásticas de los elementos verticales antes que en los horizontales, ¿no? O sea, tengo que hacer que mis vigas fallen antes que mis columnas, que mis vigas sean esos elementos fusibles que toda edificación debe tener y que justamente mis vigas sean esas posibles elementos que se dañen antes que mis columnas. Luego, propiedades dinámicas adecuadas al terreno en el que se construye la estructura. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? A ver, señor Michael Beltrán. ¿Está atento a la clase? Sí, ingeniero. A ver, propiedades dinámicas adecuadas al terreno en el cual se construye la estructura. ¿A qué se refiere? Me imagino que se refiere al tema de los sismos. Por ejemplo, en una zona con mayor demanda, tenemos que dimensionar mejor la estructura. No. Propiedades dinámicas adecuadas al terreno en el cual se construye la estructura. Piense bien su respuesta. Dependiendo del suelo en el cual voy a construir, tengo que diseñar la estructura. Dependiendo es que el suelo, como ya lo hemos visto, diapositivas anteriores, influye en la respuesta de la estructura, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar, digamos, de alguna manera, si yo voy a construir un edificio en un terreno blando, pues debo tratar de que ese edificio o lo hago muy alto, o lo hago alto, un edificio alto, o lo hago un edificio de baja altura, ¿no? Pero no puedo hacer un edificio de mediana altura, o lo puedo hacer, sí, pero ya tengo que medir las consecuencias, ¿no? De mi diseño. Mi diseño yo tengo que prever que ese edificio se me va a tratar de entrar en resonancia con el suelo cuando hay un sismo, con el periodo del suelo. Entonces, tengo que estar sobreavisado y de alguna manera adecuar la respuesta dinámica que voy a encontrar. Y la congruencia entre lo proyectado y lo construido. A ver, señor Jonathan Bermúdez, usted está en la calle, ¿no? Presente, hijo. No, estoy en el trabajo ahorita. Bueno, está en el trabajo. A ver, congruencia entre lo proyectado y lo construido. Significa que se utilicen los materiales adecuados con los cuales puedo proyectar la estructura, por ejemplo. También que se realice el proyecto tal cual como fue concebido, es decir, que no se hagan cambios muy significativos a la estructura planteada en un inicio. Muy bien, claro, ¿no? O sea que lo que está en planos tiene que respetarse en obra, ¿no? Tiene que respetarse. Y cualquier cambio que en obra se quiera hacer,
en lo referente a lo estructural, debe ser consultado con el especialista de estructuras, ¿no? Y tener el aval del especialista, que dé el visto bueno, ¿no? A ver, aquí yo les he puesto un link que justamente se llama singularidades estructurales, ¿ya? Esto lo van a ver al final de la clase de hoy, este link. Ahorita no voy a pasar. Está en Vimeo. Para ver este link, se lo voy a poner ahí, lo van a ver al final de la clase. Ahorita no, pero ¿dónde está? Eso lo tienen en la diapositiva. Igualmente se lo voy a poner ahorita en el chat, pero vamos a continuar. Todavía no hemos, lo van a ver al final, ¿ya? Ahí les voy poniendo en el chat, les voy a poner el link y haré preguntas. Haré preguntas crearé un foro para que ustedes participen, ¿ya? En el Moodle, ustedes tienen que hacer, voy a hacer preguntas abiertas, ustedes tienen que contestar, ¿ya? Ahí está el chat, a todos, ¿no? Entonces, pero ahorita no lo prendan todavía. A ver, seguimos. Ya. La experiencia ha mostrado que las estructuras tendrán una máxima oportunidad de sobrevivir un terremoto. Sí. A ver, ahí hay una lista de cosas que se han visto de experiencias, ¿no? Los elementos resistentes a momentos, o sea, los pórticos o los elementos que sean resistentes a momentos, hay unas vigas, muros, están uniformemente distribuidos. Las columnas y muros son continuos y sin entrantes ni salientes de la terraza a la cimentación, ¿no? Todas las vigas son libres de salientes, o sea, las vigas están dentro, pues, de los pórticos enmarcados, ¿no? Columnas y vigas son coaxiales también. Las columnas y vigas de concreto reforzado son cercanas al mismo ancho. Los miembros principales no cambian de sección súbitamente. La estructura es continua, redundante y monolítica, ¿no? O sea, son algunas, digamos, cosas que hacen que una estructura haya sobrevivido a un sismo, ¿no? ¿Qué hay que considerar? Evitar pisos blandos, ¿no? ¿Qué es un piso blando? Pregunto. Pregunto, señorita Lisbeth Estrada. Ya, ingeniero, eso se refiere al tipo de suelo donde va a estar nuestro edificio, digamos. No, eso no es piso blando. ¿Qué es piso blando? ¿Y por qué apagó su cámara? Es que me estaba saliendo un poco de sangre de la nariz, pero ya. Bueno, ¿qué es un piso blando? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es un piso blando? Señor Alexander Castillo. Podría ser un suelo tipo orgánico, como una turba. No. Señor Brian Barbech. ¿Qué es un piso blando? Bueno, la verdad es la primera vez que lo oigo, pero
podría ser algo que tenga que ver con parqueos, algún sótano, algo por el estilo, que tenga el edificio. A ver, pero eso no es el concepto de piso blanco, ¿no? O sea, tiene más o menos una idea, claro, un piso blanco se origina. Ingeniero, cuando se deja los huecos en las escaleras, ¿eso también puede? No, 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 no. No, ¿No? no. Cuando A hay ver, poca rigidez en el... es un piso que tiene una poca rigidez en comparación con los pisos superiores o inferiores, ¿ya? Es un piso con una rigidez menor, ¿no? Menor, hasta un 70% menor que un piso superior o inferior, ¿ya? Luego, tenemos que limitar. Otro parámetro a considerar es limitar el tamaño de la planta y la esbeltez. No, los fios no pueden ser extremadamente esbeltos, ¿ya? Luego otro punto es, las columnas tienen que ser más rígidas que las vigas. Usar el problema de los tabiques de relleno. ¿Cómo influyen en la respuesta estructural los tabiques de relleno? Luego la separación entre edificios también, ¿ya? Los edificios pues van a estar separados y va a haber un problema ahí también, ¿no? Y la alteración de edificios existentes. Otro tema, ¿no? O sea, a veces hay edificios que se quiere hacer ampliaciones y un edificio existente, si se hacen modificaciones a un edificio existente, podríamos de repente cambiar el cambio de uso, ¿no? O de repente se puede construir en pisos superiores, tenemos y si no, eso no fue diseñado, pues hay un problema, ¿no? Como el edificio de aulas que vimos ahí, hace unas diapositivas atrás. Se supone, a ver, estoy colocándolo, estoy aquí. Imagino que se han dejado todas esas mechas o esos aceros, es porque quieren construir un piso más o dos pisos más, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, en el diseño estructural, ¿el diseñador ha debido prever esos pisos más que se van a construir a futuro o no? Sí, genial. En teoría sí debía haberlo previsto. En teoría sí, ya está bien, en teoría sí, ¿no? Hay que haber diseñado ese edificio, digamos, hasta la altura definitiva, ¿no? Hasta el tamaño definitivo, ¿no? Elementos no estructurales también. A veces los elementos no estructurales pueden influir en las respuestas dinámicas. ¿Cómo se clasifican los elementos, los sistemas estructurales? Podemos decir que a grandes rasgos podemos dividir edificios en sistemas que resisten las cargas verticales, ¿no? Es como mejor le va a los edificios, como los sistemas resistentes a a cargas laterales, ¿no? Cargas de sismo, que sobre todo son los muros, aunque también los pórticos resisten cargas laterales, ¿no? Aquí tenemos sistemas a cargas verticales, con sistemas con vigas y sin vigas. Esto, por eso yo lo rayé aquí, porque en zonas sísmicas no debería existir, ¿no? Sistemas sin vigas, ¿no? Ustedes ya han visto en las conferencias del doctor Amador Terán, ¿no, Brian? El señor Brian Barbeck. Sí, genial. ¿Qué decía el doctor Amador Terán acerca de las losas planas?
que podrían causar fallas por funcionamiento. Las losas caen como waffles y las columnas quedan verticales. Muy bien, ¿no? O sea, el tema es que no se recomienda, la experiencia dice que en zonas sísmicas no se debe usar edificios sin vigas. Y luego, el otro sistema con vigas, obviamente tenemos como elementos principales vigas, losas, columnas, vigas, losas, muros, cimentaciones, ¿no? Las losas pueden ser macizas o nervadas o alivianadas también, ¿no? Y pueden ser de una o dos direcciones. Y aquí tenemos qué sistemas más o menos existen resistentes a cargas laterales. Tenemos el pórtico, ¿no? El special moment frame, ¿no? Pórtico resistente al momento, vigas y columnas, conexiones, ¿sí? El pórtico con diagonales, vigas, uniones, columnas y diagonales, ¿no? Al poner conexiones, me refiero también a las uniones. No, es lo mismo, conexiones, uniones. Luego tenemos la fachada resistente. O sea, tenemos un edificio donde la fachada va a ser,